Hoy, cuando España está sufriendo una situación de alerta nacional por la pandemia del coronavirus, tanta gente me ha preguntado sobre este asunto, tantas personas me han pedido que les diga algo que finalmente he creído que podía ser bueno decirlo públicamente en una pequeña charla. La pandemia, el coronavirus. Todos estos días escuchamos discursos humanos acerca de la pandemia. Escuchamos hablar a hombres de un modo humano. Oímos hablar de este tema afrontándolo desde lo natural. La cuestión es, ¿se puede decir algo que sea desde Dios, desde lo sobrenatural, desde la ciencia de Dios? Lo que está sucediendo todos lo sabemos, pero ¿hay alguna enseñanza acerca de esto? ¿Dios nos quiere decir algo? Mis palabras, por supuesto, no van a tratar acerca de cómo protegerse o de qué hacer en lo humano, sino un análisis teológico, lo teológico. Por supuesto que la mortalidad, como nos dicen los expertos, es pequeña. Está, según he oído hoy a uno de los mayores expertos, ya lo he dicho, estamos a 15 de marzo, las cifras pueden cambiar, pero está en torno al 1% de los infectados. Bien, pero más allá de lo natural, de las cifras, de los análisis hechos por médicos o por políticos, ¿qué nos dice Dios con esto? Esto nos lleva a la cuestión de si Dios castiga. No lo veo como algo que afecta a los demás. Yo merezco el castigo de Dios. Yo no estoy ajeno a la carga de culpa. Pecador fui concebido en el seno de mi madre. También yo soy merecedor de castigo. Incluso quito el también. Yo soy merecedor de castigo. Por lo tanto, cuando se afronta la cuestión Dios castiga, es un sí desde la propia culpabilidad. Lo que tengo es fe. Lo que tengo es fe en Dios, en su misericordia. Pero también yo soy reo de mis propias faltas. Dios castiga. Es un tema que no me lo tomo a la ligera ni me gustaría hablar desde la superficialidad, de decir unos cuantos lugares comunes, porque es un tema que afecta personalmente al que habla. Y, por lo tanto, la gran cuestión, Dios castiga. La afronto desde la historia personal, desde el reconocimiento de mi infidelidad a Dios, los adulterios de Israel aplicados a la historia de mi alma. Santa Teresita del Niño Jesús escribió ese precioso libro Historia de un alma. También yo, como tú que me escuchas, podrías escribir Historia de mi alma. El becerro de oro. El becerro de oro. Los adulterios de Israel. Por eso, este tema de la pandemia es un tema que lo afronto no como algo para los demás, sino algo en lo que yo también tengo culpa a nivel personal
y mi granito de arena o mi montaña a nivel de la humanidad, del cuerpo de la Iglesia. Hay una responsabilidad colectiva de lo que he hecho, de las omisiones, de tantas cosas. Dios castiga. Si preguntáramos, ya sabéis que yo quiero mucho a los obispos, pero si preguntáramos a ciertos obispos de Centro Europa o obispos de ciertos países como Estados Unidos, no todos, por supuesto, no todos, por favor, nos encontraríamos muchas veces con una tendencia a ser comprensivos respecto a cualquier pecado, sea lo que diga la Biblia, antes que responder claramente a esta pregunta. Dios castiga. Tantas veces se prefiere ser políticamente correcto, incluso con aquello que la Biblia nos dice, no sigáis este camino. Esto es pecado. Esto es transgresión. Esto no le gusta a Dios. Esto es abominación. Se prefiere a veces, ante una pregunta clara y nítida, pues que todo el mundo nos eche encima de uno. Y sin embargo, cuando se le pregunta, Dios castiga, es al revés. Entonces, el entrevistado buscará mil maneras de decir, no, Dios no castiga, aunque la Biblia tantas veces dice que castiga. Este tema de la pandemia y el castigo de Dios, pienso que requiere una reflexión tranquila y lenta, no simplemente una palabra. Efesios 5:6, escuchemos a San Pablo, el exfariseo, el que fue eremita en Arabia, el asceta, el místico, el teólogo. Y el apóstol nos dice ahora mismo, Efesios 5:6, que ninguno os engañe con palabras vacías, porque a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes. Sí, por supuesto que hay pecados más graves, lo dicen todos los libros de moral, que la impureza. El apóstol en la carta a los Efesios estaba hablando antes de este versículo de la fornicación y de la impureza. Que ninguno se engañe con palabras vacías, porque a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes. O sea, ya entonces, en esa época, había gente más contemporizadora. Pero son palabras vanas. San Pablo habla de la ira de Dios, que viene sobre aquellos que son desobedientes. Esta pandemia, lo he dicho, tiene una tasa de mortalidad muy pequeña. Esto no es el fin del mundo. Esto no es el apocalipsis. Es una pandemia, una enfermedad, a través de la cual algunos que ahora viven, dentro de una semana, pues no vivirán. Reflexionemos con Dios porque tantas veces hay una impresión al oír a tantos cristianos, como si Dios nos dará en el más allá el premio o el castigo, pero las cosas de la tierra se rigieran por lo humano y solo por lo humano, como si aquí en el mundo lo que hubiera es las leyes naturales y Dios estuviera en el cielo y nos recibirá allí. No, no es esa la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios nos habla de un Dios providente,
un Dios que quiere a sus hijos, que conoce cada uno de sus sufrimientos y que nada ocurre sin que Él lo permita, porque Dios también es Rey sobre la tierra. ¿Qué se puede decir sobre la pandemia? Hay una parte de la Biblia clarísima. Es 2 Samuel capítulo 24. Todos conocéis este texto. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel, y él incitó a David contra ellos diciendo: Id, contad al pueblo de Israel y de Judá. Se refiere a que el rey David se empeñó en hacer un censo cuando Dios expresamente le había dejado muy claro que no quería que se hiciera ese censo. Y David dice: sí, se va a hacer ese censo, aunque no quiera Dios. Dice: la ira del Señor se encendió contra Israel, y él incitó a David contra ellos diciendo: id y contad al pueblo de Israel y Judá. Es interesante. Dios se enfada con su pueblo, y el instrumento que va a usar en la sucesión de hechos que van a suceder es al rey, y le incita a hacer lo que él le había prohibido. Este es un modo antropomórfico de hablar. Evidentemente, Dios no tienta. Cuando se dice que Dios tentó a alguien, se refiere a que Dios permitió la tentación contra alguien. Pues bien, Dios se enfadó contra su pueblo, contra sus hijos, y va a usar una desobediencia del rey para que se haga lo que él no quiere y venga el castigo. La ira del Señor se encendió contra Israel. Es decir, el mal que va a suceder, si hubiera estado un médico allí, diría: pues es una enfermedad, tiene causas naturales, de acuerdo, pero la palabra de Dios nos dice: sí, pero detrás de la enfermedad, la razón profunda, la causa, es que Dios se enfadó contra su pueblo. Es curioso que si preguntáramos a ciertos jerarcas de la Iglesia, que yo les comprendo, no todos, por supuesto, no todos, pero algunos tratarían de no decir claramente las cosas. Lo que es blanco, lo que es negro. Se puede encender la ira del Señor contra Israel, no se puede encender contra nosotros. Tampoco se dice que muriera todo el pueblo de Israel. Tampoco se dice que Israel cayera en la apostasía de Dios. Le llevó a la ira, eso es lo que se dice. Después David fue golpeado en su corazón porque había contado al pueblo. David dijo al Señor: he pecado grandemente en lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego, quita la culpa de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. David pide perdón a Dios. Lo reconoce. Dice que le conmocionó hasta su corazón. Nosotros, acostumbrados a ciertos discursos buenistas, más buenos que Dios, diríamos: pues ya está, ha pedido perdón, ahí se acaba todo, no ha pasado nada. Pues sí, hay casos en que el pecado no produce hechos graves externos, pero hay casos en que sí, tanto a nivel personal como colectivo. Entonces David, dice el libro de Samuel, se levantó por la mañana. La palabra del Señor vino al profeta Gad,
el vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así dice el Señor. 3 cosas te ofrezco, escoge una de ellas, y haré eso a ti. Entonces Gad vino a David y le dijo, y le preguntó: ¿vendrán 3 años de hambre a ti en tu tierra? ¿O huirás 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O habrá 3 días de pestilencia en tu tierra? Es muy interesante este versículo que leemos en las iglesias continuamente, pero que la gente dice, no, pero esto no nos va a suceder a nosotros. Pero lo leemos en todo el mundo. Allí donde la iglesia está, allí se lee esto ante la comunidad. Es muy interesante porque las 3 cosas, el hambre, huir delante de los enemigos, la peste, las 3 son decisión de Dios. Es verdad que en realidad es una permisión, es cierto, pero no nos olvidemos, le da a elegir entre las 3 cosas, luego las 3 cosas Dios decide que pueden suceder por el pecado. Analicemos esas 3 cosas. La primera es la pobreza. El hambre es la pobreza, símbolo de la pobreza. Lo de los enemigos, símbolo de la guerra. El tercero, la enfermedad, la peste, las epidemias. Son las 3 cosas que van a urdir el desarrollo del Apocalipsis. Si vemos el Apocalipsis, estas 3 cosas son esencialmente las que van a tejer ese tapiz de castigos. Hay algunas más, el meteorito que cae y la apertura del pozo del abismo en que salen los demonios, pero salvo esas y alguna más, las aguas se vuelven amargas, etc. En esencia el Apocalipsis son estas 3 cosas. Cuando le está dando a elegir estas 3 cosas, y esto ocurrió históricamente, 1000 años antes de Cristo, en el fondo Dios nos está diciendo, los males que os suceden son permisiones. Y muchas veces, no siempre, muchas, hablo en general, muchas, hay una conexión con el pecado. La mayor parte de los males no son de la naturaleza, son de los humanos. E incluso cosas que suceden en la naturaleza, aquí se ve en este texto, que a veces su causa puede estar también en lo humano, el pecado que tiene una repercusión en la naturaleza. No porque el pecado provoque un terremoto o un tsunami, pero Dios podía haber dicho que no suceda. Sin embargo, a veces dice, lo permito. No decir esto significaría que las cosas suceden de forma natural y que Dios no tiene nada que hacer. O significaría que Dios solamente se limita a que no ocurran algunas cosas. Pero en el fondo, si eso es así, ocurre lo que Él permite. O sea, llegamos al mismo punto. Hay que ser lógicos. Hay que ser lógicos. Desde el momento en que creemos en la existencia de un ser infinito con pleno poder, ocurre lo que Él permita. Lo siento, pero es así. Entonces, David decide que mejor el castigo venga de Dios y no de los hombres. Dice en el versículo 15, entonces el Señor envió una peste sobre Israel desde aquella mañana hasta el tiempo fijado. Ni un día más. El castigo va a venir hasta el tiempo fijado. Todo el texto bíblico nos recuerda, Dios es Rey. Incluso en la permisión no ocurre más allá de lo que Él permita.
pero tampoco menos. Y 70.000 del pueblo murieron desde Dan hasta Berseba. Es un pecado el de David que es permitido por los pecados del pueblo. Lo ha dicho al comienzo este texto. La ira se encendió contra el pueblo y por eso va a permitir que la tentación vaya al rey y éste caiga. El pecado del pueblo significará 70.000 muertos, desde Dan hasta Berseba. Entonces el ángel alargó su mano hacia Jerusalén para destruirla. El Señor... Bueno, me quedo aquí, porque al final Dios le dirá, es suficiente, ahora detén tu mano. Es suficiente, dice el versículo, ahora detente tu mano. Eso es lo que al final ha sucedido con otras pestes que ha habido a lo largo de la historia. Exactamente eso. Añade en el versículo 18, ese día Gad vino a David y le dijo, levántate y erige un altar al Señor en el umbral de Arauná el Jebusita. Y erigió un altar, etc. Es decir, el castigo está decretado, el culto, la adoración, la petición de perdón. Primero pedir perdón, después honrar a Dios, pero primero hay que pedir perdón. Eso puede detener la mano del Señor. Que insisto, no es que Dios directamente cree el virus, no. El virus ha nacido por razones naturales, por razones que tienen que ver con la biología. Lo que sucede es que ese virus podía haber muerto en cualquier casa después de haber infectado a 15 personas y nunca nos hubiéramos enterado de que existía. El virus proliferó por la permisión de Dios. No lo creó Dios. Lo que hizo fue permitir esta vez que proliferara. A lo mejor virus como ese ha habido varios en los últimos años. Y Dios ha dicho no, que desaparezca. Pero esta vez ha podido decir, bueno, no me necesitáis para nada. Me habéis dado la espalda. Me habéis olvidado. Pues esta vez voy a permitir algo que haga que os volváis hacia mí. Si no me necesitáis para nada, ahora veréis lo poca cosa que sois. Y los hombres vuelven a Dios. Si no es por el amor, tantas veces por el castigo. Puede parecer duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. A veces se necesita una enseñanza dura para entender, para cambiar. No estoy echando ninguna riña a los demás. Yo mismo me siento destinatario de estas palabras. La historia de Israel es mi historia. No me siento superior a ninguno de los que me escucháis. Cada uno dará cuenta de sus obras. Sobre los que me escucháis en vuestra vida han caído castigos de Dios ya, y sobre la mía también. El que no cree en la existencia de ese Padre amoroso que nos protege, pues el mal que le sucede no tiene sentido. Pero para nosotros sí. O es un castigo o es una prueba. A veces el hombre bueno pues es probado. Un hombre enferma su hígado porque abusó del alcohol a ciencia y conciencia, pues esa enfermedad es efecto de sus actos. Un hombre que fue bueno, de oración, que nunca hizo el mal, puede tener igual de mal o incluso más enfermo el hígado.
y no ha hecho nada pecaminoso. Los dos tienen enfermos los hígados. Sin embargo, en uno podemos decir que ha habido una causa-efecto basada en el pecado, en otro no. En uno es un castigo, en otro es una prueba. Aunque si el alcohólico se arrepintió y llevó su enfermedad con fe, con amor, pues el castigo también es prueba. Bien, lo que estoy queriendo decir es que desde el momento en que creemos en un ser infinito que me quiere como si fuera su único hijo, nada sucede sin que Él lo permita. ¿Será una prueba o será un castigo? ¿Será algo que me envía para santificarme más o será algo para zarandearme y que cambie de vida? Pero lo que no puede ser es que estas cosas se escapen al poder de Dios, ocurran como si el mundo estuviera solo regido por causas naturales. Bien, un último versículo quiero poneros a vuestra consideración. Mateo 10, 29. ¿No 2 pájaros pequeños son vendidos por una moneda pequeña? La palabra pájaro usa un diminutivo, es pajarito. Y la palabra moneda pequeña es un asarion. Asarion era la 10ª parte su valor de un dracma. Es decir, era una moneda pequeña, realmente era pequeña. No se venden 2 pajaritos por un asarion. El dracma, el gobierno romano, lo he leído a ver cuánto valía, fijó oficialmente su valor en 3 partes de un denario. El denario era el salario de un trabajador en el campo un día, o sea que, fijaos, era menos de la 10ª parte del salario. 2 pajaritos, la moneda era pequeña. No se venden 2 pajaritos por una moneda pequeña. Sin embargo, dice Jesús esto, sin embargo, ninguno de ellos caerá a la tierra fuera de vuestro Padre. Literalmente el texto griego dice eso. Después en las traducciones se dice fuera de la voluntad de vuestro Padre, etc. El sentido es ese, efectivamente. Ninguno caerá a la tierra fuera de vuestro Padre. Ninguno morirá, viene a decir, sin que el Dios de los cielos lo permita. Un pajarito que no vale nada. Un pajarito que no vale nada. Es decir, mis palabras sobre todo este asunto de la pandemia no quieren ser para nada crueles. Yo quiero que todo el mundo sea feliz. Yo compadezco a todo el que sufre. Yo nunca juzgo diciendo, tú eres un pecador. No. El primer pecador lo he sido yo. El más indigno me siento yo. Para nada que decir, veis, sois pecadores, os lo merecéis y Dios os está castigando. Ni este es un castigo apocalíptico. Ni la gente pecadora. Pues pobrecillos, me dan pena, yo no siento que ellos merezcan eso. Y ojo, la mayor parte de las personas que en una guerra sufren o en una peste no son los más culpables. Hay tanta gente tan buena, la mayoría son gente buena. Pero si somos cristianos, el Dios en el que creemos es un Padre. No podemos pensar que estas cosas suceden y Dios no puede hacer nada. No es verdad. Tenemos que ver, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Pienso que esto es una prueba y un castigo, las dos cosas,
como tantos que ha habido en la historia. Los ha habido mucho peores, seguro que los habrá peores. Esto no es excesivamente grave. Las consecuencias económicas que va a tener sí que me preocupan mucho, mucho. Allí sí que puede venir un castigo mucho mayor a través de la destrucción económica que venga después. Pero ahora mismo, en este 15 de marzo, solo tenemos los enfermos. Después, con lo que venga, probablemente pobreza, reflexionemos. Por favor, Señor, ¿qué nos quieres decir? Nos has enseñado humildad, nos has enseñado cómo un virus cambia en un lugar del mundo y todo se pone patas arriba. Debemos comprender que no somos nada. Debemos comprender que estamos en tus manos, que te necesitamos. ¿Es esto solo una prueba? No, también es castigo. Tenemos tantos becerros de oro, tantas infidelidades. Israel ha cometido adulterio. Los cristianos no somos como deberíamos serlo. Los sacerdotes no somos la santidad apostólica, perfecta, que deberíamos ser. Debemos aceptarlo, no debemos excusarnos. Yo ahora mismo, pues en España hay iglesias cerradas, en otros lugares se ha dicho que se siga la misa pero sin gente, que continúen las misas pero que no vaya la gente, en otros lugares no. Se ha dispensado el precepto dominical, hoy es domingo, pero las misas continúan. Lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor, todos. Yo no pienso que me ocurra nada malo. Hoy estoy vivo, mañana quién sabe, aunque creo que he pasado el coronavirus hace una semana. Pero también esto me habla a mí. Desde la serenidad, no es un vídeo de creyéndome un Jonás o un Sofonías allí clamando, no. Soy un hermano que ante el sufrimiento de los hermanos intenta reflexionar a la luz de esa lámpara que es la palabra de Dios. Ahora viene esto, después puede venir otra cosa peor. Esta enfermedad no es el Apocalipsis. El Apocalipsis será un tapiz de las tres cosas que he dicho, la pobreza, el hambre, la guerra y también, ahora no me acuerdo cuál era la otra cosa, la pobreza, la guerra y la peste. Bien, la vida de cada hombre al final será otro apocalipsis. El apocalipsis perfecto de la sociedad vendrá cuando Dios quiera, pero cada uno de nosotros, cada uno tendrá su propio apocalipsis al final de la vida en su vejez. Y tengamos el dinero que tengamos, moriremos pobres, en una cama. Sin peste seremos destrozados por todo lo que irá fallando en nuestro cuerpo. Nuestros mayores enemigos, las enfermedades, serán peores que un enemigo humano. Yo le pido al Señor, Señor, mientras dure todo esto, dame entendimiento, enséñame, ayúdame a enseñar a mis hermanos, que entendamos, por favor, Dios mío, que entendamos. El mundo es como un libro, enséñanos a leer. Al final el mensaje es claro, conversión, todo es vanidad, lo único que importa es Dios. Enfermedades o riquezas, países
que sufren el flagelo de la guerra, hombres que sufren el flagelo de alguien que les tortura diariamente de un modo psicológico. Lo único que importa es Dios. Lo único que importa es Dios. Nada más. Acabo estas palabras. Les envío mis ánimos a las personas que hayan perdido un ser querido en esta situación. La mayoría son gente buena que han bebido ese cáliz de Cristo del sufrimiento, han participado un poco de ese sufrimiento quizás antes de dejar este mundo. Poco me parecen los pecados de los hombres frente a los sufrimientos que hay en esta vida, pero si existe Dios, no hay otra alternativa, o castigo o prueba, o beber el cáliz del sufrimiento de Cristo uniéndonos a su cruz, o nos zarandea Dios para que comprendamos. Y todos necesitamos comprender, Yo no me creo el santo que sufre simplemente como Cristo, ojalá. Todos somos un poco el buen ladrón, que dice, nos merecemos este suplicio. Pero incluso en la cruz vuelve su corazón a Dios. No hablo con superficialidad, me acabo de acordar. Soy capellán de hospital, he estado esta mañana por los pasillos del hospital. He dado la unción de los enfermos a una mujer que me lo había pedido su hijo. Y cuando he acabado de darle la unción me habían dicho, está sedada, no le va a responder. En realidad me he dado cuenta de que no respiraba. La he tocado y estaba fría. Cuando he dicho estas palabras conozco el rostro de esta plaga, de esta peste. Pero más allá de los sentimentalismos, la existencia de un Dios todopoderoso nos lleva a entender que nada se mueve en este mundo si Dios no lo permite. El libro para entender por qué permite o no las cosas es la Biblia. Los humanos somos a veces más políticamente correctos, hablamos más parcialmente, pero la palabra de Dios nos habla con tanta sinceridad, con tanta verdad. O creemos o no creemos. Punto final. Y este sermón más lo digo por lo que pueda venir en el futuro. Y si nos libramos del futuro comunitario, no nos libraremos del futuro personal, ese pequeño apocalipsis personal que será el final de nuestros días. Nada más. Si estas reflexiones le sirven a alguien, más allá de las noticias, más allá de los documentales y de las opiniones de los biólogos y de los políticos, pues me habré alegrado. Conversión. Que el Señor Dios entendamos que es nuestro pastor, que nos habla con los hechos y las palabras de la Biblia y los hechos de nuestra vida.